Ahora sí, bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Raúl, de nuevo por este espacio. La verdad es un honor para mí poder tener esta conversación. Raúl Zaffaroni no necesita introducción, pero bueno, es jurista, juez, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, nos ha honrado siendo parte de este tercer volumen de la serie Inclusión versus Equidad, en donde nos preguntamos cuándo es justa la justicia. Eh, este, este volumen, que es parte de una serie que desarrollamos de la mano de Serial Editorial, esta publicación de distribución gratuita, que tiene como objetivo repensar la realidad para poder transformarla, ¿no? Pensar críticamente para poder transformar nuestra realidad, cuestionarla para poder transformarla. Y Raúl nos comparte un texto que hace el primer capítulo de esta obra. El título es En la senda lascasiana, donde Raúl habla sobre el colonialismo, el neocolonialismo y trae la figura del fray Bartolomé de las Casas. Buenas tardes, Raúl, primero, gracias por estar aquí. Claro, al contrario, hay cosas peores. Con este calor, así estamos Claro. terminando enero. No, en verdad hay cosas, pero y de eso también vamos a hablar. Raúl, quería, más allá de, digo, del texto que invitamos a quienes nos están acompañando hoy en esta entrevista, pueden acercarse al ebook y también en nuestras redes sociales a leer el texto completo, pero me gustaría que hagamos un breve recorrido por el texto y sobre todo pensar y que nos comentes qué aspectos de lo que, bueno, plantea Fray Bartolomé de las Casas podemos usar y nos sirven para interpretar las injusticias de hoy. Bueno, simple y sencillamente, lo que sucede hoy es que tenemos, como dice el Papa, descartables. Es decir, sobra población, y hay una clasificación de incluidos y descartables. Cuidado, esto tiene que vincularse íntimamente a algo y desvincularlo de algo. El planteo marxista de lucha de clases, etcétera, que era siglo pasado, bueno, se basaba en, en la dicotomía explotador-explotado. Pero bueno, el explotador no podía existir sin el explotado. Aquí, incluidos y descartables, no es una dialéctica, no. Eh, el incluido no necesita al descartado. El descartado está de más, molesta. Si puede, lo elimina. De ahí que el discurso de odio eh, sea sumamente peligroso para las democracias. Las democracias son conversaciones, en definitiva. Yo puedo discutir con alguien que esté con el libre mercado, etcétera. En una de esas, bueno, no sé, una de esas tiene más razón él que yo que él, no. Podemos cambiar opiniones, pero cuidado, cuando se hace un discurso de odio en función de que a mí me eligió la mayoría, cuidado, aunque uno tenga el 90% de mayoría, eso no le da derecho a matar al 10% restante. Y no le da derecho, no por respeto a la dignidad humana del 10% solamente, sino que no le da derecho por respeto a la mayoría. Las mayorías se dan en el tiempo. Las mayorías pueden decidir cambiar de opinión. Al garantizar la minoría, lo que estoy haciendo es garantizar la posibilidad de cambiar de opinión de la mayoría. La mayoría votó un día a Frondizi, después no sacaba un voto ni por equivocación. La mayoría votaba a Menem, bueno, después perdió la elección. La mayoría cambia de opinión y al respetar a la minoría se está respetando el propio derecho de la mayoría a cambiar de opinión. Bueno, cuando esto se rompe por un discurso de odio, bueno, cuidado que estamos entrando en una autocracia.
no digo en un totalitarismo, porque esto bueno, requiere ya otros componentes, Mm. pero sí en una autocracia. Ese es el grave problema que veo. Y ya que ustedes, lo que veo hoy directamente en el presidente es una actitud abiertamente autodemocrática, antidemocrática. Es decir, está diciendo que va a eliminar al surdaje, a no sé quién, a no sé cuánto, en los cuales incluye hasta Keynes. Bueno, esto no es una cuestión de derecha o de izquierda. ¿Quién usó a Keynes en nuestro país? ¿Quiénes lo usaron? Perón, sí, pero antes de Perón, en la década infame, lo usaron los conservadores. Fueron una política abiertamente keynesiana, precios sostén, comisiones de precios, tiraban el vino en las acequias en Mendoza para mantener el precio, etcétera. Medidas totalmente keynesianas, y esto no es una cuestión de derecha o de izquierda. Pero ¿qué Keynes es comunista? ¿Qué me está diciendo? Por favor. Entonces, cuidado, porque nos está incluyendo a todos en algo que es absurdo, no tiene sentido. Con el presidente no se puede dialogar. Puede ser que tenga razón en algunas cosas, ¿no? Puede tener más razón que yo. Pero bueno, en el diálogo está la democracia. Y no hay diálogo cuando el otro quiere destruirme. Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? Y bueno, ya que ustedes hablan de marginación, de discapacidades, el otro día leía en un libro colectivo un psiquiatra que con la mejor buena voluntad, cuando le preguntaban si el presidente es un psicótico, decía, no, yo no quiero psiquiatrizar a nadie, con lo cual estaba diciendo que dejaba abierta la posibilidad de que lo fuera. Yo lo niego rotundamente, no es un psicótico. No, 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 cuidado, 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 cuidado con esto. Yo sé que lo que voy a decir, cualquier psiquiatra me diría que el loco soy yo, pero estudié psiquiatría, hice criminología, desde aquella criminología clásica cuando mandaban a estudiar psiquiatría al manicomio, etcétera, y después en la vida uno se cruzó con muchos psicóticos, claro. Pero ¿qué me enseñaron esos psicóticos? ¿Qué me enseñaron los del manicomio con los que me crucé en la vida? Que los psicóticos no se diferencian mucho de nosotros, sino que perdieron los límites. Me refiero a los psicóticos de psicosis endógenas, ¿no? Lo que abre una base biológica de destrucción de tejido neuronal, etcétera. Y bueno, sí, eh, andamos por la vida, no somos esquizofrénicos, pero somos esquizoides. No somos maníaco-melancólicos, pero somos ciclotímicos. No somos paranoicos, pero somos paranoides. Nos parecemos. Y cuidado que aquí hay una diferencia sustancial. En tanto, son variables de nuestra personalidad y tenemos los límites, se nos puede reprochar. Al psicótico propiamente dicho no le puede reprochar nada. Es paciente, persona. No le puedo exigir límites cuando hay un padecimiento que le ha hecho perder los límites. Pero el presidente no es un psicótico. Será un paranoide, sí, como yo creo que soy medio esquizoide. Bueno, está bien. Pero tenemos límites. Y entonces sí le puedo exigir que su comportamiento sea democrático. Y le puedo reprochar que no lo sea. Entendámonos. Este, no, no, de ninguna manera. Creo que con la mejor de las buenas intenciones, ese psiquiatra está aberrando el camino. No, de ninguna manera es psicótico, de ninguna manera es lo que comúnmente se llama un loco. No, 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 no. Es alguien que todavía puede disponer de los límites conforme a su arbitrio y por ende, si no lo hace, sí le puede reprochar políticamente la brutalidad que está haciendo al cundir un discurso de odio, un discurso de destrucción, un discurso de aniquilamiento. De qué me está hablando? Eso es insostenible en una democracia.
tendrá sus razones, insisto, en una de esas son razones, a veces pueden ser más válidas que las mías, no lo sé. No soy el dueño de la verdad, pero eso se conversa. Y no se puede conversar con alguien que me quiere destruir. Eh, sí, es una situación muy complicada, ¿no? Bueno, al menos hay organización y hay movilización. Digo, esto que va a pasar pasado mañana, tampoco es que toda su violencia y todo lo que dice queda de alguna manera en la nada o impune, ¿no? Hay una organización, una resistencia, ¿no? Sí, pero cuidado que somos víctimas de otra cosa que son las redes sociales. Ujú, Las grandes concentraciones, grandes empresas transnacionales, el objetivo que tienen es el objetivo de tener más audiencia, más gente metida en la red, más horas de personas metidas en las redes, y no han descubierto la pólvora. Saben que el discurso salvaje, ujú, el discurso de odio, la fake news, el discurso conspirativo, las grandes conspiraciones mundiales, etcétera, todo eso atrae más gente a la red que el discurso prudente, más o menos racional, ujú. un poco más ordenado. No, ese discurso no atrae. El otro sí atrae, incluso hasta por curiosidad morbosa. Pues si muestro un crimen y me paso un mes mostrando cadáver, lesiones, sangre, eso atrae más. Y ellos lo que quieren es tener más gente en las redes, porque con eso tienen más publicidad y más ganancia, ¿no? Ojo, no me estoy refiriendo a empresas nacionales, aunque, claro, uno abre Clarín y abre todas las cosas esas también. Ya lo sabemos desde entonces, ¿no? Todo eso tiene un olor cloacal nauseabundo. Sí, desde antes. Pero cuidado que ahora, ahora estamos en alguna medida manejados por eso que no sé si es inteligencia artificial o no es inteligencia artificial, pero, pero sí, son, son las redes de los computers, ¿sí? Y Eh, Milei sería el procónsul endeudador, digo, usando los términos del artículo, ese es su rol. sí, obviamente que ese es su rol, sin lugar a dudas. Los programadores, pero hay algo peor todavía que con la inteligencia artificial puede pasar. Ni siquiera, ni siquiera los más inmorales de los programadores al servicio de estos intereses está seguro de poder controlar lo que los aparatos hagan. Puede incluso írsele de la mano en forma tal que le resulte disfuncional a sus propios intereses y con consecuencias absolutamente catastróficas. Ese es el grave riesgo que se corre en este momento con la llamada inteligencia artificial. Sí, le doy la orden al ordenador, estos obreros, por así decir, de estas, de estas enormes concentraciones de riqueza, le dan la orden de que haga lo necesario para tener más audiencia, más gente metida en el ordenador. Sí, y entonces se puede dar el caso de Myanmar, ¿no? El discurso de odio contra la minoría islámica que genera prácticamente un genocidio. ¿Y entonces qué? ¿Voy a culpar al algoritmo? No, el algoritmo lo creó el ser humano y lo está manteniendo el ser humano. Eh, bueno, si se llega a un grado tal de violación de la ética, en que eso se convierte prácticamente en la radio de las siete colinas de África, bueno, ya no se necesita la radio de las siete colinas, basta con que nos metamos en Internet, ¿no? Sí, y después también se genera esta
lucha de los pobres contra los pobres, ¿no? Esto que hablábamos antes de comenzar Y la, en el caso de la Myanmar explicación. realmente no les importó dirigirse contra una minoría que estaba siendo masacrada, y no controlaron eso. Bueno, pero hay riesgos peores, se les puede ir de la mano, incluso disfuncionalmente para los propios inmorales que manejan eso, ¿no? Digo, pero digo, en la calle no estamos pensando en ese 1% de la población que es el más rico y es el que maneja No. lo que elegimos, lo que decidimos, nos peleamos entre nosotros, ¿no? Digo, este pequeño discurso de redes sociales de la Sí, meritocracia es lo y que la hace, meritocracia, correcto, sí, 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 el discurso de la meritocracia, el discurso de que los pobres son pobres porque quieren. En definitiva, estamos volviendo al darwinismo social, ¿no? a la Bueno, superioridad por eh, melanina. tienen que sobrevivir los más fuertes y los otros se tienen que morir, ¿no? Bueno, hemos vuelto 100 años atrás en el discurso de reduccionismo biologista del darwinismo social, ¿no? Todavía, sí. Em, Pienso esto, ¿no? Vuelvo al texto donde hablas de la superioridad biológica por melanina y digo esto justificando, eh, nada, como la justificación, ¿no? De esas vulneraciones, de esa Mm, injusticia que esconde, ¿no? Generando un enemigo público que es, nada, creado, sí, como usted decía, a través de la comunicación, esto, la criminología mediática que nos dibuja cuál es el sí, enemigo. pero cuidado que esa criminología mediática trae como resultados reales en la sociedad. Es decir, primero, bueno, los políticos se prenden y empiezan a hacer leyes disparatadas, etcétera. Pero bueno, son leyes. Pero además hay algo que lo estamos viendo ahora, que es la pretensión de autonomización de las policías. Démosle mano libre a la policía, hagan lo que quieran. Y cuando eso sucede en una sociedad, insisto, las policías hay que cuidarlas. A las policías hay que tecnificarlas. A las policías hay que pagarles. Un buen comisario tendría que ganar lo mismo que un buen juez. Y de ahí en escalas. Pero cuando se dice, no, bueno, arréglense ustedes, qué sé yo, ni se les paga, se les somete a una explotación laboral gravísima. Los policías son los empleados públicos los funcionarios que menos derechos laborales tienen, ni siquiera tienen derecho a discutir, a sindicalizarse, a tener paritarias, a discutir sus condiciones de trabajo en forma horizontal, nada. Y entonces, ¿qué se hace? Y lo vemos en otros países de nuestra región, desgraciadamente, no quiero estigmatizar a ningún pueblo hermano o a ninguna nación hermana, pero cuando eso avanza, hay un momento de degradación y de deterioro de las policías que llega a una simbiosis con la criminalidad organizada. Entonces lo que cunde es un caos total en la sociedad. Después, ¿cómo salir de ese caos? Es muy difícil, sumamente difícil. Yo no estoy ponderando la solución salvadoreña, Ujú. pero debo reconocer que ese sujeto se encontró frente a una situación caótica. Resultado de esto que decía antes, de la degradación total de las policías y de la simbiosis de policía con crimen organizado. Una simbiosis total. Eh, este es el grave problema. Creo que habría Bueno, como otras está pasando en soluciones, no, Ecuador no las que también. Bukele arbitró, creo que se Ujú. podría arbitrar otras soluciones, pero de cualquier manera no le niego que la situación en que encontró es esa. Y tengamos mucho cuidado de no caer en una situación análoga.
Empezamos a estigmatizar. Ahora empezamos a usar también algoritmos para medir la posibilidad de comisión de nuevos delitos por parte de alguien. Y son los algoritmos que podríamos usar para la posibilidad de comisión de delitos de alguien que no haya cometido ningún delito. ¿Quién alimenta el algoritmo? ¿El algoritmo se maneja solo? No, lo alimenta el ser humano, conforme a todos los prejuicios que hay en cualquier sociedad. ¿Y qué estamos haciendo con esto? El peligrosómetro, del que se hablaba hace 100 años, ahora lo tecnificamos. Sí. ¿Qué locura es esta? Y así nos pueden clasificar a todos los seres humanos. Hoy la computación tiene esa posibilidad incluso, ¿no? Sí, además Y se nutre de la desinformación disponible en Internet. sí, pero también de la información que le damos al algoritmo. Claro, por eso, sí, para mí eso Entonces es lo nosotros mismo. dos podríamos ser de muy alta peligrosidad. Depende de la información que le den al algoritmo. Ujú. Así es. Es, eh, es un, es una situación muy particular la que estamos viviendo. Sí es cierto, la construcción de realidad creo que tiene límites de cualquier manera. El límite está en que el salario no alcanza, en que a los jubilados los agarran a palos, las jubilaciones no alcanzan. El límite está en el hambre, en el desempleo, en el empleo informal, en todas esas groserías que están creciendo, mientras alguien me dice que la economía macro cierra perfectamente, cosa que no creo, pero no importa. No soy economista, pero mi experiencia me enseña que cada vez que salí del país y dije, ¡ay, qué barato que está afuera! eh, al poco tiempo viene un desastre. Este, y otra vez estoy viviendo eso. Raúl, para cerrar, tenía, bueno, muchos temas, pero es tan interesante y tan potente lo que me acabas de decir. Solo para cerrar con, bueno, con la intención y la búsqueda que tiene este libro y esta serie, ¿crees que el derecho se puede configurar en una herramienta que sirva, que fomente la equidad, que nos lleve Sí, a un... siempre y cuando tengamos a quien reclamarle nuestros derechos. Y para eso necesitamos tener un poder judicial, que no tenemos. Tenemos una magistratura, pero no un poder judicial. No lo tenemos porque la estructura que tiene nuestra magistratura hace que no sea un poder judicial. No tenemos control de constitucionalidad eficaz, no tenemos quien unifique los 24 las 24 posibles interpretaciones interpretación? diferentes de nuestros códigos únicos, eh, y tenemos una Corte Suprema de 3 jueces, única en el mundo, única. Solo en la Argentina existe eso. 3 jueces que deciden en todas las materias jurídicas, como si fueran Leonardo da Vinci del derecho, y que firman 20.000 sentencias, 19.000, 18.000 sentencias por año, una cada media hora, sin dormir sábados y domingos. Imposible. Bueno, con eso, y, y sí quiero advertir algo, porque hay aquí un riesgo de un populacherismo futuro, que es que en algún momento eh, podría perjudicar a los miles de jueces que hay en el país y que no tienen nada que ver con esto. Esto le está protagonizando una estructura defectuosa que ha permitido que unos 20, no más, protagonicen esto que estamos viviendo.
Eh, entonces, sí, el derecho, claro que es el instrumento racional de coexistencia, pero para eso necesitamos a quien reclamarle nuestros derechos. Hoy no lo tenemos. Pensaba en una madre que estaba haciendo un reclamo por su hija para una prestadora de salud y prendía velas. Mientras estamos escribiendo el cuándo es justa la justicia, esta imagen, ¿no? De prender velas. ¿Cuánto creemos en la justicia? Prendemos velas. De alguna manera, de alguna manera el caos se organiza. Estamos viviendo un caos institucional. La propia teoría del caos dice que el caos es inestable, de alguna manera se organiza. Y va a llegar un momento en que se organice. Lo único que esto no podemos celebrarlo con matracas, porque el problema es que hasta que llegue ese momento, ¿cuántos van a quedar en el camino? Eso es lo dificultoso. Lo que sí creo que tenemos que empezar a pensar qué hacer cuando llegue ese momento. Entre otras cosas, la estructura judicial, entre otras cosas, si habrá que reformar nuestra constitución, en fin, tenemos que reinstitucionalizar el país, sacarlo de este caos. Y va a haber un momento donde la sensatez, de alguna manera, predomine. Siempre ha pasado, siempre ha pasado. Hoy estamos en un vacío, pero incluso en un vacío de proyectos. La oposición no enamora a nadie, seamos sinceros. No hay un proyecto, no se le muestra a la gente un proyecto de sociedad más justa. Y entonces, bueno, estamos en un vacío, pero otras veces también, muchas veces, la Argentina estuvo en un vacío de esta naturaleza. En los años 30, bueno, qué sé yo, muerto Irigoyen, Partido Popular no había, el alvearismo, trenzas raras con los conservadores, el hombre que está solo y espera, escribían, ¿no? Y bueno, después tuvimos López Rega, las tres AES, horrible. Y después vinieron otras épocas y, y alguien sale, algún proyecto sale, algún nuevo sueño sale, que es lo necesario. Hoy no lo tenemos. Estamos solos y esperando, y solas y esperando. Pero esto, insisto, no se sostiene. En algún momento llega el momento de la razón, el momento de la prudencia, tarde o temprano llega. Solo que hay que lamentar los que se queden en el camino. Eso sí. En el próximo libro nos proponemos hablar sobre la unidad, la comunidad, esto, ¿no? La salida colectiva, la generosidad, y volver a reencontrarnos, a reconocernos como comunidad, romper con este individualismo Sí, para eso en que... necesitamos una cierta mística Ujú, que la crea la imagen de otra sociedad posible. Es lo que nos está faltando. creamos, pero... Claro, eso es lo que nos está faltando. No tenemos sueños, ese es el problema. No se ofrecen sueños. Bueno, habrá que inventar nuevos. Lo vivimos con Néstor, yo creo que puedo volver a verlo. Lo vivimos con Perón en el 45, lo vivimos con Néstor, sí, sí, por supuesto, claro, claro. No, no solo nos sucede a nosotros. Pese a todas las diferencias, pese a todas las diferencias, miremos el hemisferio norte. El fracaso de las socialdemocracias, el desdibujamiento de las socialdemocracias en Europa. ¿Qué es Europa ahora? Una cola de Estados Unidos en una guerra con Rusia. ¿Pero qué locura es esa? Europa no tiene hoy, y no me refiero a Trotsky, no.
no tiene un Churchill, no tiene un De Gaulle. Bueno, y no estoy mencionando personajes, no importa quién sea la ideología, etcétera. No tiene una Merkel siquiera. Bueno, el vacío no es solo nuestro. Gracias, Raúl, por tu tiempo y por tu generosidad. Al contrario, un gusto. Te Buenas mando un tardes. beso. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Chau, chau.